potasio, la siguiente. Ah, ya, me había olvidado. La siguiente. Bien, siempre para hablar de un ion uno tiene que haber un poco de fisiología del mismo, ¿no? Es un recordario porque ustedes han hecho curso de fisiología y creo que en fisiología en el primer capítulo, ¿no? Fisiología general, seguro lo tienen en cuenta este ion. No, bueno, la cantidad de potasio que hay dentro de la célula o dentro del organismo en general son entre 3.000 a 4.000 milicalentes litros. Y como ustedes saben, el ion potasio es el principal catión, o sea, elemento de carga positiva intracelular del organismo. A diferencia del sodio, que es el principal catión extracelular, el catión potasio es el más importante dentro de la célula, ¿no? Como pueden ver, el 98% está dentro de todas nuestras células, universalmente distribuidas, pero de los cuales las células que tienen más cargado potasio es el músculo estriado, el 80% de potasio está ahí, y bueno, se lo reparten luego el hígado, hueso, hematíes, en fin. La concentración intracelular solamente es una referencia, no tiene ningún interés, ¿no? Sobre todo terapéutico, es entre 120 a 150 miliequivalentes, ¿no? Por litro. Lo que más o menos también oscila el sodio, pues, ¿no? Pero a nivel extracelular. Y el que sí nos interesa es la pequeña cantidad, la poca cantidad de potasio que es el 2% que es extracelular, el que está en el plasma. Ese es el que nos interesa, porque eso sí tiene implicancias entre ese estrecho margen de concentración, implicancias que inclusive son la diferencia entre la vida o la muerte. Lo normal, como ustedes saben, es de 3.5 a 5, o algunos autores dicen de 3.5 hasta 5.5 equivalentes por litro. Con cualquiera no hay ningún problema. Más importante, ¿no? Los highlights, como dicen ahora de moda, ¿no? Más resaltante, la función más importante del potasio es que establece la excitabilidad tisular neuromuscular, ¿no? Ante cambios mínimos. Es decir, potasio es igual a función del músculo, así como sodio es igual a función del cerebro. Está en todos los órganos, naturalmente, ¿no? Pero uno de los órganos más importantes es todo lo que es músculo, incluido el músculo del corazón, músculo cardíaco. De tal manera que cambios mínimos de esta concentración, como le vuelvo a repetir, pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte. Por tanto, el potasio juega un papel importante en la generación del potencial de reposo de las membranas, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La famosa curva de la fibra cardíaca, ¿no? La primera fase, la fase 1, la fase de meseta, fase 2, fase de meseta, la fase 4, ¿no? De despolarización y polarización, ¿que se acuerdan? Lo veían en cardiología, ¿no? Ahí hay un protagonismo importante en el potencial de reposo, el potasio. El exceso o déficit de potasio, debido a esta ligazón, sobre todo con el músculo cardíaco, lo puede combinar, puede predisponer a las famosas arritmias potencialmente fatales. De tal manera que ustedes ya pasaron por cardio, ¿no? Una de las cuestiones claves cuando un paciente tiene una arritmia, ¿no? Es preguntar, ¿y cómo está el potasio? Porque viene el potasio, solucionando, si hay problema de potasio, soluciona la arritmia, antes que dar un antiarrítmico. O depende, con un antiarrítmico también, ¿no? ¿Y cuál es el órgano clave que regula? Pues cuando el potasio tiene que estar entre 3.5 y 5.5, es el riñón. Por eso que siempre lo recalco, ¿no? Cuando hay un paciente con un AQI, una injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica y va a emergencia, el primer examen que veo, bueno, hay varios exámenes que tengo que verse, ¿no? Además de la creatinina. El primer examen que veo, no, ni siquiera el hemograma, ni siquiera la hemoglobina. Lo primero que veo es el potasio. Porque si tiene una hipercalemia, eso hay que actuar rapidísimo, ¿no? Después puedo ver el pH, es un decir, ¿no? No todo se ve en simultáneo, pero el potasio es el órgano más importante, o es el elemento más importante que uno ve en el examen, ¿no? Entonces, perdón. Bien. Bueno, acá tienen, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? El famoso potencial de acción, ¿no? Todas las fases, ¿no?
de la famosa fibra cardíaca, ¿no? Y donde el potasio, pues, en la fase de despolarización empieza a actuar, ¿no? En esos cambios. Este es un poco para ver la distribución un poco del potasio, ¿no? Diverso, ¿no? El aporte, ya saben, generalmente es oral, en pacientes hospitalizados también puede ser no venoso, pero obviamente es oral, ¿no? Para mantener una homeostasis más o menos 1, más o menos 0.5, en potasio en alrededor de 4 miliequivalentes. Y que constantemente este potasio se está intercambiando con la célula, en donde el nivel de potasio es mayor, 150, ¿no? Y el potasio en excedente se puede eliminar a través del riñón, de filtrado glomerular, ¿no? Por eso la enfermedad renal, ¿no? Es importante en su impacto sobre el metabolismo del potasio y su eliminación o su reabsorción, ¿no? A nivel tubular, y tiene una cantidad menor en heces, ¿no? Bien, acá otra gráfica similar a la anterior. El ingreso de potasio más o menos es de 100 miliequivalentes al día. Se consume eso gastrointestinalmente. De los cuales, más o menos, del consumo, llegan al celular unos 65 miliequivalentes, que continuamente son intercambiados con los diversos tejidos, ¿no? Por eso hay las flechas de ida y de vuelta, con el músculo que ya hemos dicho, que es el órgano más importante, ¿no? Con el hígado y con los glóbulos rojos, ¿no? Y es importante saber estos intercambios porque hay ciertas sustancias que gobiernan un poco ese intercambio entre un lado y el otro. Y eso es importante saberlo porque tienen consecuencias terapéuticas, ¿no? Sobre todo en la hipercalemia, o sea, en la subida de potasio. Esto es, quienes favorecen el pasaje del extracelular al intracelular del potasio: la insulina, la aldosterona, la epinefrina, cambios en el pH como la acidosis. Importante, el bicarbonato favorece, ¿no? O aumento de la osmolaridad. Bueno, de esos 100 miliequivalentes que en promedio dicen que por dieta, ¿no?, ingerimos de potasio, tenemos que también eliminar lo mismo, ¿no? Sino que ese potasio entra y sale, entra y sale, entra y sale. Pero para mantener la homeostasis, ¿no?, del ion, la cantidad que se ingresa es la cantidad que se elimina. Y como pueden ver, de 100 miliequivalentes, que da un 100% literalmente, el 92 son por orina y solo un 8 son por las heces, ¿no? De tal manera que esto hace claramente que el riñón sea el órgano más importante excretor de potasio. Bueno, y como el riñón es el órgano más importante en la excreción de potasio, también es interesante saber qué sucede el potasio dentro del riñón, ¿no? A nivel de las estructuras histológicas, es decir, entre la corteza y de la médula. En la corteza, ya hemos dicho, ahí están los glomérulos, ese es territorio de los glomérulos, ¿no? Del 100% de toda la carga diaria de potasio que uno tiene, el 100%, ¿no?, se reabsorbe en gran medida, todo ese 100%, pero otra vez vuelve un remanente que queda un 30%. O sea, 70% se ha filtrado en el túbulo contorneado proximal, pero queda un 30% de potasio no vueltas. Llega al asa de Henle, y en el asa de Henle fundamentalmente es un área secretora o excretora de potasio. Y de 30 ha aumentado a 140%. O sea, más de lo que entraba. Pero va por la asa ascendente y ya, ¿no?, en el túbulo colector, otra vez hay una suerte de, o mejor dicho, en la porción gruesa del asa ascendente, hay una nuevamente reabsorción de potasio para que solo quede el 50% de lo que ingresó. Y si entra el túbulo contorneado distal, ¿no?, se reabsorbe más potasio para que quede solamente un 10 a 15%, ¿no?, lo cual es eliminado ya a las vías urinarias mayores, ¿no?, que es el resultado, el 90% de miliequivalentes, de 100 miliequivalentes de potasio que han ingresado. Ahora, a nivel del túbulo renal, sobre todo del túbulo contorneado proximal, existen intercambios también entre la célula parietal, entre la célula principal y la luz, y también con la sangre, y la célula intercalada. Recuerden, por histología,
¿no? El túbulo contorneado proximal es un epitelio monoestratificado, no ciliado, en donde, como hay una sola hilera de células que tapizan este túbulo contorneado proximal, ¿no? Está compuesto de dos tipos de células, la célula principal y la célula intercalada, ¿no? Y ambas tienen una diferencia funcional, en que unos reabsorben potasio con intercambio de sodio, pero otros reabsorben potasio con intercambio de hidrogeniones. Esta intercalada fundamentalmente está en la parte distal del riñón, el túbulo contorneado distal, de tal manera que ahí es donde se termina de acidificar la orina a costa de ingreso o reabsorción de potasio. En cambio, en los segmentos superiores, el túbulo contorneado proximal y parte de la asa de Henle, ¿no? El potasio es excretado a costa de ingresar sodio o reabsorberse sodio. Bueno, eso es lo de la célula principal. Y eso es importante establecer que existe también a este nivel intervenciones farmacológicas que potencialmente pueden tener sus efectos en lo que respecta a la modulación del potasio. Por ejemplo, ¿no? La aldosterona, la famosa aldosterona, ¿no? El último compuesto del famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona lo que hace es reabsorber sodio, ¿no? Y eliminar potasio. La aldosterona es un caliúrico, ¿no? Y esto a través de una bomba de intercambio sodio-potasio en esta célula. Y a este nivel, por ejemplo, interviene la aldosterona. Pero hay medicamentos que lo bloquean, como la amiloride, el triantireno y el trimmetoprim, y sobre todo la espironolactona, ¿no? Por eso que es un antagonista de la aldosterona. Por eso que es conocido como un diurético ahorrador de potasios, ¿no? ¿Por qué? Porque al antagonizar la aldosterona no elimina potasio, se queda el potasio. Y hay circunstancias en donde se requiere que el paciente orine, pero sin perder potasio. Y esa fórmula lo tiene, pues, ¿no? Los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona. Si a ustedes les suena, lo conocen más o menos, se han familiarizado con este diurético, es el diurético de los cirróticos, de los hepatópatas crónicos, ¿no? Para disminuir el edema, ¿no? De tal manera que aquí, por ejemplo, ¿no? Está ligado, pues, ¿no? La espironolactona, por ejemplo, ¿no? Que actúa, hay un polo vascular, un polo luminal y un polo vascular de esta misma célula principal. El potasio, fundamentalmente, ¿no? Es intercambiado con el sodio en el polo vascular, el polo luminal y el polo vascular. Y la espironolactona actúa específicamente sobre el polo vascular, mientras que el polo luminal está en la amiloride, triantireno, inclusive un antibiótico como el trimmetoprim, de las famosas sulfas, que pueden alterar a ese nivel la eliminación de potasio. Acá hay otros medicamentos que también actúan sobre esta bomba, está el tacrolimus, la dioxina también. E inclusive también en la conversión de renina-angiotensina-aldosterona, como es suponer, al bloquearla, bloquean también la aldosterona. Ahí están, pues, los famosos inhibidores seca, los ARA2, también están beta bloqueadores, AINE, cepalina. Entonces son diversos fármacos que actúan, miren, en esa misma célula a diferentes niveles, ¿no? En los intercambios de sodio-potasio o hidrogenón-potasio a nivel renal, de células renales. De tal manera que hay factores que aumentan la secreción distal de potasio, que es donde se va regulando la eliminación del potasio. Por ejemplo, la propia sobrecarga de potasio, ¿no? Nuestro organismo es tan sabio que si detecta potasio más de 5, más de 5.5, empieza a eliminar automáticamente el mismo, ¿no? Volumen urinario aumentado, por ejemplo, causa de hipocalemia, típicamente son los pacientes con poliurias. La diabetes, ¿no? Pacientes que utilizan diuréticos de modo masivo, ¿no? Y otro importante, el resto puede ser tomado en cuenta, pero ahí en negrita están los importantes, el hiperaldosteronismo. Ustedes vienen del capítulo precisamente de endocrino, ¿no? Me imagino que tuvieron una clase de, ¿no?, de mineralocorticoides y su exceso o su déficit, ¿no? En los síndromes de hiperaldosteronismo, pues es típico, ¿no?
que estos pacientes tengan pues una triada, ¿no? Famosa, ¿no? Una triada de hipertensión arterial por reabsorción de sodio, una hipertensión secundaria, ¿no? ¿No? Y consecuencias propias de el intercambio de potasio, que son alcalosis metabólica, ¿no? E hipocalemia. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, ¿no? La aldosterona lo que hace es reabsorber sodio a nivel renal y secretar potasio. Es un potente caliúrico, ¿no? En este caso, la aldosterona. Y por tanto, deja al medio interno con poco potasio, es decir, hipocalemia. Entonces, eso se puede ver, por ejemplo, en este tipo de pacientes. Y por el contrario, factores que disminuyen la secreción distal, donde se regula precisamente la concentración final de potasio, en esa parte del riñón, es bueno, la propia hipopotasemia, volumen urinario reducido, las oligurias, trata de ahorrar el riñón de ese paciente oligúrico potasio, y al contrario, el hipoaldosteronismo, ¿no? Un ejemplo de hipoaldosteronismo, ¿cuál es? Tan fresquito para que no... La insuficiencia suprarrenal, ¿no? La enfermedad de Addison, o cualquier causa de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y típicamente, bueno, los pacientes con insuficiencia suprarrenal ven los electrolitos, ¿qué cosa van a ver? Fundamentalmente hipercalemia, por ejemplo. Entonces, ahí están otra de las circunstancias interesantes e importantes que ustedes deben tener en cuenta con consecuencias terapéuticas, pragmáticas, son el intercambio de potasio del medio interno, ¿no? Con las células. Medio interno es lo mismo que decir circulación general. Es el medio o extracelular. Medio interno o medio extracelular son sinónimos. Con las células, con el intracelular. Entonces es importante establecer lo vascular con las diversas células. ¿Quiénes favorecen la entrada de potasio a la célula? O sea, va el potasio del extra al intra, con potencialmente consecuencias hipocalémicas. La insulina, los agonistas de los receptores beta 2, la alcalosis metabólica, el crecimiento, ¿no? Nutrición parenteral, síntesis de hematíes aumentada, favorecen el potasio del extra al intra. Y los que favorecen la salida del potasio de la célula al extra, acá al contrario, la ausencia de insulina, la diabetes, de repente, tipo 1, o los pacientes con cetoacidosis diabética, que no tienen insulina. Los beta bloqueadores, ¿no? La acidosis metabólica, el catabolismo, o sea, pacientes que están adelgazados, venidos a menos por diferentes enfermedades, ¿no? Hacen que el potasio aumente, ¿no? A nivel extracelular y por tanto eleven la cifra de hipercalemia. La necrosis celular. Todas las enfermedades donde haya destrucción de células, por ejemplo, las anemias hemolíticas. Los pacientes oncológicos, donde los tumores crecen rápidamente, pero a costa de otras células que van destruyendo. Entonces, ¿qué cosa es lo que abunda dentro de la célula? Potasio. Si se destruyen estas células, saldrá el potasio del extra, del intra al extra. Entonces, son situaciones que aumentan o disminuyen la salida del potasio de la célula. Estos son los dos órganos claves donde hay la regulación del potasio, ¿no? A nivel de la fibra muscular y a nivel del glomérulo, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de la fibra muscular, decíamos que el músculo es el órgano que más, ¿no? Necesita de potasio, ¿no? Y esto lo hace a través de una bomba de infusión, bomba de sodio-potasio, que está acá. De tal manera que teniendo los conceptos anteriores fisiológicos, vamos ya al pragmatismo terapéutico. Si yo tengo un paciente con hipercalemia, le puedo dar beta-adrenérgicos, lo puedo nebulizar. Por eso que pueden ver en las emergencias probablemente pacientes renales crónicos que están nebulizando, y no es porque vienen porque necesitan nebulizar porque tienen asma o tienen otra cosa más. No, es que tienen hipercalemia. Con esto puedes poner el potasio del extra al intra. O hay la famosa solución polarizante, que es insulina con dextrosa, que también utilizamos en emergencia para bajar el potasio. Entonces, va a eso. Y por otro lado, esto es en músculo.
Ya hemos dicho que por otro lado, otro órgano clave en la regulación del potasio es el riñón. Y también tiene su propia bomba de infusión sodio-potasio, como hemos visto. De tal manera que aquí interviene la aldosterona, fisiológicamente, en el riñón. En el músculo intervienen los beta-adrenérgicos naturales y la insulina, ¿no? Con lo que ya hemos conocido, ¿no? Entonces son órganos y sustancias primordiales en la fisiología homeostática del potasio. Bueno, ¿cómo tengo que evaluar, ¿no?, un paciente con trastorno del potasio? Bueno, lo primero, además de tener la cifra evidentemente para arriba o para abajo del potasio, más de 5.5 o menos de 3.5, es si hay esa situación, bueno, tengo que pedir potasio en orina en 24 horas, o a veces una muestra de potasio en muestra simple. Y otra también, ¿no?, es, ¿no?, generalmente, ¿no?, la gradiente de potasio transmembrana, que también se puede utilizar, ¿no?, en algunos casos. Es un examen un poco utilizado, pero muy útil en muchas circunstancias. Quizás el examen más lógico, más frecuente, más común de utilizar es el potasio urinario, en orina 24 horas. Bueno, la ventaja es que da la respuesta global renal con respecto al potasio, ¿no? Pero no te dice claramente cuál es el mecanismo responsable. Y evidentemente necesitas colectar la orina. En general, te puede decir, ¿no?, con toda la orina colectada, en hipopotasemia, ¿no?, los valores normales son menos de 15 miliequivalentes al día, ¿no? Y en hiperpotasemia es más de 100 miliequivalentes al día. De tal modo que hay, como pueden ver, una amplia brecha de nivel de potasio, ¿no?, normal, que se excreta en 24 horas. El potasio urinario si bien es cierto, es una muestra rápida, fácil, pero no es muy fácilmente interpretable, ¿no? Bien, dicho esto, son, bueno, las generalidades necesarias, imprescindibles de tener en cuenta del potasio, ¿no?, y sus funciones. Vamos pues a las alteraciones propias, ¿no?, o hacia arriba o hacia abajo. Vamos a empezar con la de arriba, la hiperpotasemia, cuyo nivel es más de 5.5 miliequivalentes por litro. Causas: un excesivo aporte, ¿no?, evidentemente, ¿no?, generalmente endovenoso. Difícilmente uno se dice típicamente, como habrán escuchado por ahí, ¿no?, cuáles son los tejidos o los alimentos más ricos en potasio. Claro, ¿no? Dicen, no, están con diarrea, con hipocalemia, cómete tu plátano, una mano de plátano. Bueno, otro alimento rico en potasio. La leche no tanto. Otro, sí, está bien, todos tienen potencialmente potasio, pero deben lo más a la mano. Los cítricos, la naranja también, ¿no? La naranja también potasio, dicen, ¿no? En fin. Entonces uno más o menos trata de ver eso, ¿no? Ese aporte, pero bien difícil, ¿no? Uno que puede ver hipercalemia es por eliminación insuficiente. Eso sí es común en la práctica clínica. Ya hemos dicho que la eliminación insuficiente es la parte renal, ¿no? Potasio aumentado, eliminación insuficiente es igual a enfermedad renal o aguda o crónica, ¿no? Son sinónimos. Cuando ven ustedes hipercalemia, ¿cómo está el riñón? Es lo primero, ni siquiera acto reflejo, ni siquiera va al diencéfalo, va. De frente, medularmente, ¿cómo está el riñón? Y el otro es el paso del potasio del espacio intracelular al extracelular. O sea, hay algo que está haciendo que esas células estén dando potasio al extracelular y aumentando, por ende, su nivel. Bueno, las causas de hiperpotasemia, como pueden ver, son varias. Hay la pseudohipercalemia, que generalmente, como dice el nombre, es pseudo, no es real. Y eso se puede ver en qué pacientes típicamente, en las muestras de sangre de varios días, ¿no?, hemolizadas. Cuando hay una sangre de varios días, ¿no?, y no tiene mucha heparina, se tiende a destruir los glóbulos rojos. Y naturalmente, ¿qué hay en los glóbulos rojos de abundante? Potasio. Entonces te va a salir una cifra de 8, de 9 potasio. Y está vivo el paciente, bien difícil que esa muestra de sangre es correcta. Seguro, pues está en laboratorio,
no ha sido bien tratada, literalmente no ha sido bien tratada la muestra, ¿no? Y hay hipercalemia. O también a veces casos de leucocitosis, trombocitosis extrema, ¿no? Los pacientes leucémicos también, porque hay gran destrucción y proliferación de células, puede haber aporte de potasio, ¿no? Aumento de aporte de potasio, ya hemos visto, ¿no? Exógeno, ligado a dar soluciones ricas en cloruro de potasio, en calio, se nos está pasando la cuenta, o transfusiones de sangre. Recuerden que las transfusiones de sangre no significa necesariamente sangre de ese día o de ayer. Pueden estar pasando sangre de hace 45 días. Por eso que siempre uno saca la cuenta, cuando uno le van a transfundir sangre, probablemente, ¿cuánto es la vida media del glóbulo rojo? Claro, ustedes en promedio deben decir, me están pasando sangre de 60 días. Ahora, que le han tomado ayer o le han tomado hace 2 meses, no lo sé, ahí está almacenada. Entonces, por lo menos de 60 días o de 2 meses es esa muestra de sangre. Entonces, eso ya tiene algún grado de hemólisis, pues se va destruyendo los glóbulos rojos guardados, ¿no? Y puede ser endógeno, que es sí importante, interesante. Cuando hay hipercalemia y el riñón está bien, deban pensar en estas posibilidades. Primero, hemólisis, si tiene una anemia hemolítica por ahí, ¿no? Si hay una rabdomiolisis, que es un cuadro mucho más aparatoso, ¿no? Generalmente hay debilidad muscular, dolores musculares, por diversas situaciones. Entonces ya hemos dicho, la principal fuente de potasio es el músculo. Entonces su destrucción por diversas causas, una rabdomiolisis, ¿no? Puede originar una hipercalemia. Y el otro también puede ser lisis tumoral, ¿no? Hay lo que se llama el síndrome de lisis tumoral. Y esto se produce ¿por qué? Porque en pacientes oncológicos hay una reproducción de células rápidas. Pero así como tienen las células rápidas, la formación de los vasos es pobre. Le ganan a los vasos. Y ustedes saben que tejidos poco perfundidos se necrosan, se destruyen, se lisan y entonces es lo que sucede con un tumor, que crece más rápido que sus vasos. Entonces hay suerte de destrucción de células neoplásicas en un tumor, sobre todo de rápido crecimiento. Entonces a eso le llaman lisis tumoral y al destruirse células, inclusive oncológicas, se está liberando potasio. El otro detalle, redistribución transcelular de potasio, es decir, va potasio del intra al extracelular aumentando y produciendo hiperpotasemia. Ahí están condiciones como la hiperglicemia, como la acidosis metabólica, ¿no? Fármacos como beta bloqueadores, como la digoxina, ¿no? Ya sabemos por qué los beta bloqueadores producían eso. Hay lo que se conoce también la parálisis periódica hipercalémica familiar, como su nombrecito lo dice, tiene componente familiar, heredo familiar, ¿no? Y el otro es la retención renal de potasio, y donde la estrella es el descenso del flujo tubular renal, o sea, de la función renal distal, ¿no? En una palabra, disminución del filtrado glomerular. En una palabra, insuficiencia renal, que puede ser aguda o que puede ser crónica, ¿no? Algo recientemente familiarizado a su examen, ¿no? Déficit de mineralocorticoides, el Addison, o la insuficiencia suprarrenal, defectos enzimáticos hereditarios, o hipoaldosteronismo, hiporreninemia. Y fármacos, siempre es importante preguntar por fármacos. Inhibidores seca, ARA2, AINES, ¿no? Ahorradores de potasio, espironolactona, ¿no? Y todos estos fármacos, siempre es importante preguntar por fármacos en un paciente que tiene disminución o aumento de potasio. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya diagnosticada la hipercalemia y más o menos teniendo en cuenta cuál podría ser el factor disparador de la misma, ¿no? Las hipercalemias se sospecha, no hay un cuadro clínico, no es como, por ejemplo, pues, ¿no? Un paciente con tuberculosis, tos y hemoptisis, TB, no es así, ¿no? Las hipercalemias hay que sospecharlas. ¿Y en qué se sospecha? Precisamente en los pacientes de riesgo, ¿no? A la cabeza, renales. Cuando un renal, como les decía, un renal viene de emergencia, sobre todo con su catéter de diálisis, todo, viene mal, en pésimo estado,
lo primero es tomarle un AGA con electrolitos, y de ahí todas las vistas al potasio, porque puede estar con una hipercalemia tremenda, terrible, que ya está prácticamente agonizando el paciente. Eso se ve a veces en emergencia. Entonces, sospechar, o un paciente con una neoplasia, ¿no? También puede. Esos son pacientes en riesgo, ¿no? Y lo que tenemos también es determinar la gravedad, ¿no? Porque ya hemos dicho, es más de 5.5 la hipercalemia. No es lo mismo tratar a un paciente de 5 puntos a 6.5, ¿no? O de 6.5 a 7, o de más de 7, ¿no? Que pueden tener cosas parecidas, pero actitudes un poco distintas, ¿no? Y naturalmente tratarla. Ya hemos hablado de las sospechas, ¿no? Paciente renal crónico conocido, digamos a veces con el signo del cachito ahí, en su cachito ahí con su catéter, pues, ¿no? De diálisis, no vienen a la emergencia. Personas de los ancianos, de la persona de la tercera edad. ¿Y por qué lo de la tercera edad? Porque ustedes saben, lo de la tercera edad tiene un montón de medicamentos, ¿no? Están tomando para su problema cardiológico, Ineoreseca. Están tomando para sus dolores, sus achaques de dolores, AINES. Entonces hay unas combinaciones peligrosas. Le han dicho que tome espironolactona también por si acaso. Entonces ya es un cóctel, es un balazo para disparar una hipercalemia, ¿no? Y la clínica, los otros son los diabéticos también, por las connotaciones con la insulina, y fármacos hipercalemiantes como hemos mencionado. La clínica, de la más inespecífica y que puede matar al paciente, viene por dos, porque puede mantenerse pista débil, asténico, y ni hablar, y eso es todo, y eso es hipercalemia, de que hay que sospecharlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué síntomas propiamente pueden haber hipercalemia? ¿No? Ya saben, potasio sobre músculo y músculo cardíaco, arritmias, o el músculo de los vasos, vasodilatación, hipotensión arterial. Son los renales crónicos que vienen chocados a la emergencia, los que dializan pero vienen chocados, ¿no? Y que a veces pueden tener parestesias, parálisis. Eso es muy importante también. Algunos vienen con parálisis porque tienen que ver mucho sobre la actividad muscular. Pero fundamentalmente, arritmias y hipotensión. Si podemos buscarle algo en el examen clínico, es lo más probable que encontremos. Bien, este es un poquito el algoritmo de las diversas etiologías del potasio y, ¿no?, cómo enfatizar ya empalmando con el nivel de potasio en orina. Acá es la gradiente transtubular de potasio, que decíamos que utilizábamos. Pero nosotros nos guiamos por el potasio urinario de 24 horas. Bueno, acá son las causas de pseudohipercalemia, ya hemos comentado. Si la tienen, ya no tienen. Pero la pregunta es, ¿habrá lisis de las células sanguíneas ante una hipercalemia? Acá hay que corregir, es más de 5.5. No. Si no lo hay, ya planteo, ¿no? Quiero ver el potasio en orina de 24 horas, ¿no? Entonces, si el potasio de orina más de 24 horas tiene más de 100 milicovalentes en 24 horas, son dos grandes grupos. O es por redistribución, es decir, del intracelular al extracelular, acidosis, falta de insulina, beta bloqueadores, ¿no? O por liberación tisular, de anemia hemolítica, hidrodomelisis, lisis tumoral, ¿no? O porque le está pasando potasio por demasiada cantidad por la vena. Y si el potasio está de repente menos de 100 miliequivalentes, quiero ver cómo está la función renal. ¿Hay oliguria? Le tomo una creatinina. La filtración glomerular está a menos del 20% por minuto. Entonces, ahí veo. Si la respuesta es no, no hay oliguria, función renal normal, déficit de aminocorticoides, ¿no?, a la cabeza del Addison, la primera posibilidad, o utilización de fármacos, ¿ya? Son las primeras causas. Si hay oliguria y si la filtración glomerular está venida a menos del 20%, ¿no?, estamos entonces ante una insuficiencia renal, aguda o crónica. Entonces un poco es el algoritmo, ¿no? Utilizamos para esto potasio en orina de 24 horas, donde marca 100 para arriba o para abajo,
¿no? Las causas más importantes. La gravedad está en directa relación al nivel de potasio, ¿no? Ya para ustedes es familiar esto, ¿no? El electrocardiograma es de ayuda, ¿no? Donde es muy sensible el electrocardiograma a alteraciones del potasio. Ya a partir de 6, ¿no? Para 7, ya puede verse alguna elevación, ¿no? Pico, ¿no? Las famosas ondas T picudas, ¿no? De la hipercalemia. Pero a medida que va avanzando, ¿no? La concentración de hipercalemia, se va ensanchando el QRS. Y la onda T también está elevándose. De tal manera que hace que el PR se alargue, el QRS se ensanche, ¿no? Y más las ondas T picudas. Casi está uno al borde de la fibrilación ventricular. Y ustedes saben que con fibrilación ventricular es una especie ya de paro cardiorrespiratorio. Entonces, el electrocardiograma puede ser útil, pero mejor sería el nivel de potasio. No hay correlación estricta, no me tiene que salir la onda T, ¿no? O el QRS a tal o cual nivel de potasio, eso es relativo. Y es raro que se vean alteraciones electrocardiográficas con potasio menor de 6.5 o 6 de potasio. Entonces, ¿cuál es el tratamiento óptimo los objetivos del tratamiento de una hiperpotasemia? Lo primero, pensando en una hipercalemia severa. Aquí llamamos hipercalemia severa, aquella que sobrepasa los 7 miliequivalentes, ¿no? Primero, es estabilizar eléctricamente la célula miocárdica, ¿ya? Y estabilizar la célula miocárdica es con gluconato de calcio. Ahí no hay ningún efecto en bajar y subir el potasio, sino hace insensible a la fibra cardíaca a los efectos, ¿no? Fisiológicos de la subida o bajada de potasio, para evitar arritmias graves. Luego, bajar rápidamente los niveles de potasio con las diversas alternativas, solamente de redistribución del potasio del extra al intra. Y lograr un balance negativo con eso poco a poco. Bueno, aquí están las diferentes opciones terapéuticas de hipercalemia, con su inicio de acción, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura? En general, en una hipercalemia severa, que es más de 7, hay que echar a andar todo. No es que primero doy otro y voy viendo si mejora, no. Acá es echar a andar todo, bajar el potasio rápidamente. Entonces, lo que se da es gluconato de calcio, que viene en ampollas al 10%. El efecto ya es a los 5 minutos, o máximo. O sea, esos 5 minutos son valiosos ¿para qué? Para que esa subida de calcio, de potasio, importante, ¿no? Prácticamente no afecte al corazón. No afecte al corazón, ¿no? Hasta que hagan efecto las otras opciones hipocalemizantes, ¿no? Su dosis 10 cc cada 2 o 3 minutos y repetir cada 5 o 10 minutos. Luego los promotores del potasio del intra al extracelular, del extracelular al intracelular. Quien actúa más rápido a ese nivel es la solución polarizante o insulina con glucosa. Actúa ya en 15-30 minutos, ¿no? ¿Cómo se da eso? Se da, ¿no? 10 unidades de insulina en 50 gramos de glucosa. Porque si ustedes dan la insulina sola, van a bajar el nivel de potasio. Pero ya saben lo que están fresquitos del capítulo, ¿no? Si dan insulina sola, ¿qué le van a causar al paciente? ¿Qué le van a causar? Si le dan insulina sola a un paciente, ¿qué le da? Hipoglicemia, ¿no? O sea, le mejoran bonito el nivel de potasio, pero lo dejan knockout al paciente, ¿no? Y esa no es la idea. Por eso se le da el suplemento de potasio. O lo van nebulizando con salbutamol, bajo el principio que los beta-adrenérgicos meten el potasio del extra al intra. ¿Ya? Pueden utilizar bicarbonato de sodio, que también mete el potasio del extra al intra, ¿no? Y si luego de estas medidas todavía el potasio no se va estabilizando adecuadamente, pueden ustedes pedir, ¿no?, una indicación de hemodiálisis de urgencia, hemodiálisis de emergencia. Es un método válido para extraer el potasio externamente de una hipercalemia. Entonces ahí están, según los niveles, hiperpotasemia leve de 5.5 a 6,
moderada de 6 a 7 y severa más de 7. Y todo lo que nos... En leves, diuréticos, por ejemplo la furosemida. La furosemida bota potasio, ¿no? Hay algunas resinas de intercambio orales o en enema que se llama el queaxalate, que a veces es utilizado, es para eliminar potasio a través de la diarrea. Casi ya no, solamente como algo histórico, ¿no? En moderadas, glucosa más insulina, la solución polarizante. Salbutamol en nebulización o bicarbonato de sodio. Casi en tercer lugar. Salvo que el paciente tenga un pH acidótico, ahí es un poco la idea, ¿no? Si no hay mayor acidosis, podemos dejarlo para una secundaria indicación. Estos serían los dos primeros, ¿no? Insulina, glucosa y salbutamol, nebulización. En potasios de 6 a 7. Y más de 6 a 7, todo lo anterior con el gluconato de calcio. Porque el gluconato de calcio ayuda a ganar tiempo para que vaya actuando estos, que son más lentos en el inicio de acción. Y si no responde en pocos minutos y el potasio todavía se mantiene alto, ya tienen que ustedes al costado llamar al nefrólogo para que vaya buscando su catéter y todo para hacer una diálisis de emergencia. Bueno, acá un ejemplo de en una urgencia, llega un paciente mío con 8.9, prediálisis, hicieron lo que pudieron, más o menos ya se ven ciertos complejos, pero aún todavía grave, y tras la diálisis ya onda P, QRS, onda T, más o menos mejoraba el paciente. Bueno, un caso clínico, una mujer de 80 años, antecedente de hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, con artrosis de varias articulaciones, y la en 60. Ha estado con tratamiento con dioxina, con espironolactona, con enalapril, por su hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, pero asimismo ha estado con ibuprofeno, con sus dolores articulares. Ingresa por disnea y desorientación, nada más. Y la presión arterial está estable, pero tiene una arritmia completa. Y cuando le piden electrolitos, el potasio estaba en 7.9, 8. Un escalofriante cifra de potasio. Y bueno, se le hace el potasio en orina 24 horas. Naturalmente esta emergencia es impracticable. No voy a esperar un potasio a las 24 horas para dar un tratamiento a un paciente con hipercalemia de 7.9. Simplemente con efecto de velas causas, ¿no? Electro del paciente, ¿no? Con alteraciones de QRS ensanchado, no hay onda P, ondas T picudas, ¿no? Hipercalemia. Acá ya casi en un flúter ventricular prácticamente, está al borde del paro, ¿no? Y bueno, ya saben ustedes, por lo que mencionamos, todos los fármacos, potencialmente, ¿no? Inhibidores seca, AINES, todos son una forma fatal para producir hipercalemia, ¿no? Está un poco, ¿no? Una lista de fármacos, ¿no? Y el porcentaje de pacientes que reportan hipercalemia, con los diversos. Miren, los inhibidores seca, hasta el 38%, los AINES, hasta casi el 50% de los pacientes pueden hacer hipercalemia. Hay que tener mucho cuidado, más que los propios suplementos de potasio. Miren la importancia, ¿no? Acá por ahí está el tacrolimus, ciclosporina, que también producen importantes porcentajes de potasio, pero estos inhibidores de la calcineurina no son utilizados con frecuencia. Pero lo que sí son utilizados son AINES, son utilizados frecuentemente inhibidores seca o bloqueadores de angiotensina 2. Otro caso, una mujer de 25 años con astenia progresiva, nicturia, asociada a la hipotimia, ¿no? Se ha acentuado su pigmentación, ya ustedes podrán suponer por qué es, hiperpigmentación cutánea, deshidratada, glucosa en 70, la creatinina en 2 y el potasio está en 7, ¿no? Evidentemente será un Addison, ¿no? Con las famosas, ¿no? Asentamiento de la hiperpigmentación de las líneas, ¿no? Alguna pigmentación también en las encías, alguna llamada la boca de perro, ¿no? En algunos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado con fármacos, espironolactona, inhibidores seca, ¿no? AINES, bloqueadores
beta bloqueadores selectivos, como el atenolol, el metoprolol, ¿no? ¿No? Y ojo, hay que tener cuidado con la cifra de potasio, que no correlaciona en algunos casos con las alteraciones electrocardiográficas. Ten cuidado, ¿no? Hipotensión refractaria a volumen, hipercalemia, acidosis metabólica, hiponatremia, debe plantearse una crisis adicional, no una crisis de insuficiencia suprarrenal. La enfermedad de las hipos, ¿no? Hipotensión, ¿no? Hipoglicemia, hiponatremia, ¿no? Pero con hipercalemia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, un poco el mensaje, la moraleja, hay que preguntar siempre por fármacos, sobre todo cuando baja el potasio, siempre, o cuando sube el potasio, perdón, por fármacos, y de repente ahí está un poco la razón de la alteración de la elevación del nivel de potasio, ¿no? La polifarmacia es moneda corriente en nuestra práctica clínica diaria. Y finalmente la hipocalemia o la hipopotasemia, que ya saben, es un nivel de potasio de más de 3.5, la hipopotasemia es menos de 3.5 miligramos. Es muy común en pacientes hospitalizados, muy frecuente cuando se utiliza diuréticos, pero ¿qué diuréticos? Diuréticos de asa y tiazidas, ¿no? Que generalmente lo utilizan nuestros pacientes hipertensos. ¿Le bajamos la presión? Sí, pero de paso le bajamos el potasio, hay que tener mucho cuidado. Y bajo el razonamiento anterior, ¿no? Hipopotasemia debe ser porque no entra mucho. ¿No entra mucho qué? No hay ingreso de potasio, que es difícil, ¿no? Ingreso exógeno de potasio como causa hipocalemia manifiesta, que coma poco plátano, que ponga naranja, y un montón de gente que no come nada de plátano, nada de naranja, y está bien el potasio, ¿no? En los alimentos está la distribución normal, ¿no? Sale mucho, eso sí, pérdidas. Puede ser por la orina, que se pierde mucho potasio, pacientes poliúricos, o diarreas. Diarreas, ¿no? Le hacen perder bicarbonato y potasio. O por el paso del potasio del extra al intracelular, ¿no? Que también hay esa dirección, ese direccionamiento. Ahí está, pues, ¿no? Redistribución intracelular de potasio, la alcalosis metabólica. También algunas como las santinas, los beta-adrenérgicos, no los beta-bloqueadores, sino los beta-adrenérgicos. Los pacientes asmáticos que se nebulizan, hay que tener cuidado, ¿no? Realizan mucho nebulización ellos, ¿no? Hay también parálisis periódica hipercalémica, pero también hay parálisis periódica hipocalémica, ¿no? Generalmente ligado a una enfermedad. Ustedes conocen en este capítulo. ¿Cuál es? La parálisis periódica hipocalémica ligada a la enfermedad de Graves, al hipertiroidismo, ¿no? Por eso muchos pacientes hipertiroideos están débiles, hay debilidad, ¿no? Y uno asume que es por la hormona tiroidea, no. Pídenle potasio por si acaso. Y están haciendo otro diagnóstico adicional. Pérdidas renales de potasio, que son por fármacos, diuréticos, a la cabeza, tiazidas y furosemida. Antibióticos, bueno, algunos antibióticos como la penicilina, gentamicina, ¿no? Y corticoides también. Hay enfermedades renales primarias, ¿no? El síndrome de Bartter, de Gidelman, el de Lidl, ¿no? Son básicamente enfermedades conocidas como tubulopatías heredofamiliares, ¿no? Donde muchas de ellas tienen como común denominador la hipocalemia. O también enfermedades asociadas a pérdidas, digamos, renales, ¿no? Dependientes de la renina o no. Son renales primarios, todos los síndromes de hiperaldosteronismo, ¿no? Primario, el síndrome de Cohn, el síndrome de Cushing, la hiperplasia adreno-bilateral, ¿no? Son pacientes que pueden ir con renina aumentada o con renina disminuida, secundarios, renina estimulada. Pueden ser los pacientes con la hipertensión renovascular o vasculorenal, como llaman acá. Hay tumores rarísimos productores de renina, reninomas, la hipertensión maligna. También pueden ser con renina estimulada en estos casos.
En otros casos también puede haber pérdida de potasio por entidades como poliuria posobstructiva. Es común que pacientes que tengan una neuropatía obstructiva, luego de desimpactarlos, empiecen a orinar duro. Orinan 5 o 6 litros en un día. Entonces, eso es producto de la uropatía, de la desobstrucción de una neuropatía obstructiva. Y al orinar mucho, pierden orina, ¿no? ¿Cuál es la clínica de los pacientes con hipopotasemia? ¿Qué cosa es un poquito más? Da más pistas. Este impacto sobre los músculos, debilidad y parálisis. A veces, los pacientes con hipocalemia generan un y el otro, el tercero no podía mover ni las piernas, más raíz de los dedos. En el caso, este parálisis súbita y sobre todo en el deseo de la no son podría haber una polinización también, la destrucción, y puede también producir, nosotros tenemos músculo, ya, también liso. Como ustedes saben, el músculo liso fundamentalmente está en el tubo. Una vez que realmente es el miembro más salido para mí. Todo paciente que vea el abdomen distendido, toma una radiografía con niveles, tiene la parte renal, el potasio sobre el riñón, el potasio neurológico, bajan los reflejos, y en el que hay detección del ST con la aparición de Down.
característica. La onda U, que es una onda P, sucede a la onda P. Acá los síntomas de hipocalemia, ritmo de hipocalemia, hipotensión apostólica, hipotensión, parálisis, los diversos, acá más específicos, los niveles de potasio no tienen muchas correlaciones a la relación de la famosa onda. Se dice que aparecen bajo los 1.5 de potasio. Peligro de la hipopotasemia. El corazón es un tal puede cuidado con el paciente que se cae en el hospital. Los digitales potencian y con ventilación en el paciente que tiene hipoxemia. Y eso no, porque el paciente hipoxémico depende de su número de respiradores para respirar, para pero son débiles hasta potasio y pegamiento en el encefalopatía hepática. Bien, si no se toca el descompensación. Bueno, es que el algoritmo, todo el algoritmo que puede haber para enfocar un paciente con hipocalemia, también como anterior, en potasio en 24 horas, finalmente, uno ve si es menos de 20, más de 20. Si menos de 20 lineamientos, vos, posibilidades, niveles también, tareas más importantes. El paso de potasio a la célula, entonces, a la dosis metabólica, eso se determina. Pero si es más de 20, hay que ver si no hemos hablado mucho de la gravida celular de potasio. Vamos a fundamentar que se está hipotenso. ¿Cómo está de una referencia? Está bajo hipotenso. Hay que usar yodo. El cloro está bajo ahí. ¿Cómo? Si el sodio está bajo. Vamos. Y si hay hipertensión, una alta, una baja, media, es una anemia, y como magnesemia. Si hay anemia alta, toda la causa de solución de anemia. Es una anemia, una velocidad. Si es la anemia baja, la presión está elevada, pero lo más importante también es que magnesio, ya digo, a veces, algunas épocas no pasa de contar, puede haber hipertensión, puede haber diarrea, puede haber diarreas, puede haber colitis, puede haber colitis, magnesio, entonces la hipomagnesemia es y a tomar el magnesio no necesariamente trabaja, puede estar normal. Estamos de hipoalemias, no muy factible, comprensión o claridad de su causa. Cuando hay hipocalemia, se puede referir al tratamiento, damos magnesio, se le mata el magnesio. Tratamiento de la hipopotasia. Hay que evitar glucosa porque el caso de esa línea. Siempre evoluciona hipomagnesemia por lo que estamos pensando. Y oral hay citrato de potasio. Estoy contando más así. Me voy a dar la pero si la vía oral no está factible, será no.
Y para el modelo social hay que tener algunas actividades especiales. Potasio, generalmente, tiene que ponerlo por vía central. Si vamos a utilizar potasio, muy importante, tiene que ser, si vamos a utilizar 20 equivalentes, 30 en suma, 24 horas, pero si vamos a utilizar más de 40, por vía central. ¿Por qué? Porque el potasio es irritante, inflama los vasos. Entonces, un capítulo para el famoso red de potasio. En general, se utiliza red de potasio si el potasio es menos de 2.5. Es considerado hipocalemia severa o tiene alteraciones sin hipocalemia. Pero recuerde no tener el efecto a la mano. Siempre usar el potasio, se llamó su red de potasio. Y el red de potasio es igual a 10 central. ¿Cómo es el red de potasio? Que analizan 40 miligramos de dólar por la 10 central. Una práctica, una ampolla de calcio de 40 27 miligramos. Realmente 40 miligramos es igual a ampolla y media. El cloruro de 100 no es solución procesada. El cloruro administra la información y cuando hay potasio menos en la realidad celular, digo para ejemplo, se le da potasio. Pero la ley se y si hay una arritmia o hay situación vital, lo ha puesto el paciente tiene más problemas de situación vital. El paciente que empieza a caer con glucosa, vital y fluorescencia. La fluorescencia hipocalemista, vital, cuando hay hipocalemia, esa lógica es altamente efectiva para la producción. Arritmias fatales y situación vital una clave para hay que tener cuidado, los pacientes hipocalémicos son asmáticos, con el asma se nebuliza, pero para nebulizar están también teniendo más potasio intracelular, están detectando. Ojo en las embarazadas, que utilizan beta agonistas para, por ejemplo, de amenaza de aborto, y le dan beta agonistas, están hipocalémicos, además, no